Buenas tardes, maestro, o días. Mi equipo va a presentar el trabajo de simulación de ondas en un software matemático. Es un trabajo de la materia de fundamentos de telecomunicaciones. Mi equipo está conformado por Juan Pablo Wicapmo, o sea, yo, Fares de Jesús Zuleta Barrios, y Ramiro Germán Arcela Gamboa, Antonio Alexander Cotec y Alexis Josimar Bernal Flores. De cada integrante va a completar una sección de lo que se pidió del trabajo. Lo dejo con mi compañero Tony, que le va a hablar de la onda senoidal. Bueno, como tal, yo voy a hablar sobre la onda sinusoidal básica y voy a mostrar cómo afecta como tal los parámetros de amplitud, velocidad angular o la frecuencia y el desfase. En este caso, si nos fijamos en la fórmula, f de t es igual a la amplitud por el seno por la frecuencia angular por el tiempo más la fase. Esta función como tal es de un oscilador armónico simple. Y en este caso, cada parámetro altera la geometría de la onda como tal. Si nos fijamos ahorita, si le movemos a la amplitud como tal, lo que va a generar es que aumenta la altura como tal de la onda como tal. Y eso se debe, y ponemos la amplitud en 3, en el 3 como tal, vemos que el pico y la cresta de la onda o sea, van a estar van a estar en el 3 como tal. O sea, la onda oscilará entre esos puntos. Si ahorita simulamos la frecuencia, lo que va a pasar es que si lo aumentamos, lo que va a pasar aquí es que como que se va a contraer. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que como tal, la onda como tal, ahorita si nos fijamos en la frecuencia como tal, si lo aumentamos, como lo que va a pasar es que se va a comprimir. Y esto se preguntarán por qué se debe. Y es que la onda hace más ciclos en un mismo intervalo de tiempo. En este caso, oscila mucho más rápido. Si disminuimos la frecuencia como tal, lo que va a hacer es que la onda se va a estirar y por ende pues va a hacer menos ciclos en un mismo intervalo de tiempo y por ende pues oscila más lento. Ahorita si nos fijamos como tal en la fase, lo único que hace como tal la fase es que hace un desplazamiento horizontal, o sea, con respecto al origen. O sea, como tal no cambia la forma ni el tamaño de la onda. O sea, solo como tal la posición en el eje del tiempo. Si hablamos del tiempo mismo, no es un parámetro, sino que es más bien como una variable independiente. O sea, que lo que hace es que permite que la señal fluya y se repita de forma periódica. Hola a todos, soy Ramiro Arcila y hablaré sobre la onda cuadrada. En este caso, la fórmula está ajustada un poco al estar simulada en GeoGebra, pero mantiene la esencia y resultados del modelo estándar de la fórmula. Ahora, con los armónicos, cuando los reducimos, podemos notar que la señal pierde la forma cuadrada y se asemeja más a una senoidal medio deforme. Y en este caso notamos que en la parte superior e inferior se dejan ver que las plantas para mostrar una onda es un poco más suave. Ahora, cuando aumentemos los armónicos, las funciones seno compensan las curvaturas, dándonos más que la forma cuadrada se asemeje un poquito más fina y se pueda notar el cambio en la onda. Ahora, cuando aumentamos o reducimos la amplitud, podemos ver que se va a agrandar o será más pequeña. Mientras que si modificamos la frecuencia de la misma forma que como mencionamos con la amplitud, veremos ya sea que se alejen o se pongan un poco más juntas las ondas. Ahora, por así decirlo, para el análisis de la fórmula de Fourier, podemos ver que esta, que es una señal digital, aunque no parezca realmente algo simple, es en realidad que se puede apreciar que existe una sumatoria infinita de armónicos impares, cuya potencia disminuye en base a la relación de la fórmula. Y realmente esto es clave pues en la ingeniería, dada que en un sistema físico real no se puede tener un ancho de banda infinito y el diseño de los circuitos no busca la perfección absoluta, sino conservar los armónicos suficientes para que la información sea reconocible y funcional. Buenas tardes, mi nombre es Fares de Jesús, les vengo a presentar la onda triangular. Primero vamos a mostrar lo que ocurre cuando se reduce o se aumentan los armónicos. Segundo, pues vamos a hacer comentarios y observaciones respecto al análisis de lo que es la fórmula. En este caso, pues tenemos esta fórmula. Hicimos unos pequeños cambios, bueno, hicimos cambios en la fórmula, ya que pues teníamos que adaptarlo al software que usamos. Sin embargo, pues tiene la misma, o bueno, se asemeja al mismo resultado. Ahorita vamos a cambiar lo que son los armónicos. Ya tiene un valor de -2 los armónicos. Ahorita se va a cambiar poco a poco hacia los 40 armónicos. Y como se puede observar en lo que son los cambios de armónicos, pues poco a poco se va asemejando a lo que es la forma triangular. Y entre menos
menos armónicos tiene, pues menos se va a asemejar a este y se va a hacer más como una onda senoidal. En cambio, si se va haciendo aumentando más, pues se va haciendo más puntiagudo, haciendo pues referencia a un triángulo. Ahorita vamos a cambiar lo que son la amplitud. Em, Entre más amplitud tenga, pues más altura va a tener en cuestión pues la onda. Y entre menos, pues más pequeños va a ser. Ahorita vamos a cambiar lo que es la frecuencia. Y como se puede observar, pues entre más frecuencia tiene, pues más se va haciendo más ondas, más seguidas. Y como comentarios, pues a la hora del filtrado, pues es más fácil el filtrado en este tipo de ondas, porque las sinodales, bueno, no las sinodales, las ondas que se usan, los armónicos, son más débiles. Por ende, un filtro es más sencillo de eliminar por completo. En cambio, lo que es el ancho de banda, pues como se mueren más rápido los armónicos, pues ocupa menos espacio en lo que es el espectro y pues es más eficiente de transmitir porque pues no ensucia las frecuencias vecinas. ¿Qué tal? Yo soy Alexis Yosimar y vamos a explicar la onda diente de sierra. Ok, vamos a mostrar qué es lo que pasa cuando reducimos el número de armónicos o cuando los aumentamos. Y también voy a dar una explicación de cuáles son las observaciones respecto al análisis de Fourier en el estudio de las señales. Ok, pasamos aquí a la función de diente. En este caso, ¿qué pasa si reducimos los armónicos? En este caso, cuando los reducimos, si se dan cuenta, eliminamos las frecuencias altas que definen los lados que tiene la onda. Y pues si se dan cuenta, ya se volvió una onda senoidal pura. Ahora, ¿qué pasa si lo movemos a la derecha o los aumentamos? La pendiente se volvió mucho más precisa y también es mucho más alta. También el salto vertical es más intenso, ¿ok? También, ¿cuáles son los comentarios y las conclusiones? Ok, la onda es una señal no sinusoidal, que no se describe como una sola función seno. Es necesario sumar varias ondas sinoidales conocidas como los armónicos, que son los que estamos aumentando y eliminando. Al observar la simulación se nota que son pocos los armónicos y que la señal es muy suave y no se parece completamente a la onda diente de sierra ideal, ¿ok? Y conforme se va incrementando el número de armónicos, la señal se va aproximando cada vez a la forma más primordial. Esto demuestra que, esto demuestra que los armónicos son responsables de las pendientes pronunciadas y nos permite entender cómo funciona una señal compleja a partir de señales simples. O- caray, ¿qué pasa si movemos la amplitud y la frecuencia? Bueno, si aumentamos la amplitud, aumenta como tal la altura de la onda. ¿Y qué pasa si aumentamos la frecuencia? Si se dan cuenta, los armónicos se juntan más y aumenta como tal el número que hay en cada espacio del plano. Bueno, maestro, yo soy Juan Pablo Wicap. Ya por último, respondiendo a las preguntas, ¿qué aprendimos que no sabíamos? Pues cómo funcionaban tanto los valores de la amplitud como de la frecuencia. Teníamos en cuenta de si se cambiaba la amplitud, pues se hacía más alta o más baja la onda, pero pues no sabíamos el por qué. Sin embargo, pues al investigar y pues llegamos a la conclusión del por qué, pues ya lo explicó mi compañero Tony, de por qué pasa esto y por qué toma ese cambio de la onda, se hace más largo. Igual pasa lo mismo con la frecuencia, de por qué se hace ancho, de por qué hay menos repeticiones. Igual lo mencionó mi compañero Tony al inicio, y la verdad, pues eso no lo sabíamos del todo. Por otro lado, esto de qué aspectos nos resultó más interesante y por qué. Hablando ya seriamente en el grupo, pues nos pareció muy interesante lo de los armónicos, de cómo en las últimas tres ondas de complejas, cómo sumándole cada armónico, o sea, sumando armónicos a cada onda, iba tomando la forma que tiene. Por lo tanto, pues esto hacía que pues cada onda ya se vea diferente con su respectiva respectiva forma. Igual otro punto que se nos hizo interesante es cómo cada onda tenía una fórmula diferente, no compartían una misma fórmula entre sí ni nada, simplemente pues tenían cada fórmula y pues cuando se le aumentaba los armónicos, pues esta fórmula se iba repitiendo con diferentes valores. Y lo mismo pasaba si le cambiábamos la amplitud o la frecuencia, se ampliaban o se hacían más grandes o más chicas o más extensas o más compactas. Y cuáles son nuestras conclusiones de esta práctica, que el trabajo fue muy interesante, aprendimos bastante sobre las ondas y las tres complejas que nos enseñó, cómo cada una pues puede llegar a ciertos valores, puede llegar infinitamente a un valor para que pues esta se vaya ajustando conformemente
a su forma que tiene, ya sea cuadrática, triangular o de sierra. Y ya sería eso todo.